Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a analizar la situación de los precios. Ha sido uno de los grandes temas en el comienzo del año, sobre todo la incertidumbre que generaba el aumento de algunos precios a nivel internacional, que podía llegar a complicarle la vida al propio gobierno y las metas que se había trazado de inflación, que se ha trazado de inflación para este año. Ricardo. Igual estamos hablando de que estos dos próximos meses, mayo y lo que tiene que ver con junio, va a ser meses donde la inflación anualizada va a ser alta. Quizás no llegue al 10%, reiteramos que llegar al 10% ya no activa automáticamente ajustes salariales, pero igual llegar al 10% genera una instancia de negociación con los sindicatos que obviamente el gobierno no quiere llegar. Ha tomado medidas administrativas, como no subir el precio del combustible en su momento, ha tomado medidas como nosotros aquí incluso adelantamos en Pensar Economía, como es la suba de los encajes para moderar la expansión del crédito, pero estos 2 meses son importantes y se han dado noticias importante desde el punto de vista de las materias primas, que son un componente fuerte de la inflación. Pero primero vamos a ver los más y los menos de la inflación en este primer cuatrimestre del año, donde la inflación acumulada fue de 4%, como vemos en la pantalla, y anualizada 8,34%. Los alimentos, en lo que va del año, están en línea con el aumento general, el 4,67% contra un 4% general. El que más ha subido en este primer cuatrimestre ha sido lo que es el sector vivienda, lo que es muebles y artículos para el hogar, y también, en primer lugar, es la educación, que también ocupa el primer lugar con un aumento de casi 10% en la inflación anualizada. O sea que lo que tiene que ver con educación ha sido, y todos los que somos padres sabemos, cada marzo, cada febrero, y este año ha sido también bastante duro en cuanto a lo que son los costos de educación. En el caso de alimentos ha habido una suba de 11% casi en los últimos 12 meses. Pero vamos a ver ahora lo que hablamos de materias primas, lo que tiene que ver con algunos índices. Yo manejo mucho un índice que elabora la agencia Reuters, que agrupa 19 materias primas entre metales, petróleo, carne, también granos. Y aquí estamos viendo el comportamiento de los últimos meses. Y acá vemos un desplome muy fuerte que se ha dado en las dos últimas semanas. Ahí estamos viendo la primera gráfica. En la primera gráfica, tobogán, más que tobogán, una caída libre en lo que es este índice de materias primas, cayendo el petróleo, cayendo los granos, cayendo el oro, que había llegado a niveles récord. Y aquí vemos un indicador más de mediano plazo del año 2008. La segunda gráfica. Exactamente, donde vemos el punto álgido, el punto más fuerte, que lo que fue el año 2008, donde fue el boom de los precios de las materias primas, y vemos la recuperación. O sea, estamos con materias primas, con precios históricamente elevados, pero ha habido una baja. ¿Qué ha pasado? Muchos fondos de inversión, mucha gente muy importante, George Soros, el que derrotó a la moneda europea en su momento, en los años 90, en un momento dijo, bueno, voy a vender oro, y otra gente dijo, bueno, voy a empezar a vender plata. Los fondos de inversión se salieron de las materias primas, pero igual se considera que las materias primas y fundamentalmente las vinculadas a las que produce Uruguay en cuanto a carne, leche, lo que tiene que ver con granos, van a seguir en niveles históricamente elevados, lo cual permite cierta tranquilidad. Permite tranquilidad en cuanto a los ingresos, pero también es una presión por el lado de la presión sobre los precios internos. Acá vemos el caso del petróleo Brent, que es la referencia de ANCAP. Vemos desde junio del año 2010, empieza esta gráfica, vemos un ascenso constante hasta las últimas semanas donde se da esa caída muy fuerte. Llegó a estar a $126 el crudo Brent, cuando la referencia ANCAP en el último ajuste de combustibles era de $105 por barril. Estaba $20 por encima de la referencia ANCAP. Acostumbrados en algún momento que se hablaba diariamente de lo que era el barril de petróleo como una variable importantísima en nuestras vidas. Exactamente. ¿Y llegó a estar en cuánto el barril? El máximo que ha tenido, por ejemplo, el crudo estadounidense en los últimos históricos fue en agosto del año 2008, en julio del año 2008, que llegó a $147. En lo que tiene que ver con el crudo Brent, que es el crudo que se transa en la bolsa de Londres, llegó este año a máximos desde el año 2008, llegando a cerca de $127, $20 por encima de la referencia ANCAP. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno con el precio de los combustibles? ¿Hasta cuándo lo puede aguantar, no? Porque o pierde ANCAP o tiene que subir el precio de los combustibles. Se aguantó un mes y medio, y ahora el precio del petróleo está, pongámosle, en mayo de 3 a $5 por encima de la referencia ANCAP. Quizá el gobierno
pueda tener la posibilidad de no aumentar el precio de los combustibles, lo que obviamente sería un dato muy positivo en lo que tiene que ver con inflación, porque cada aumento en el precio de combustibles se traslada luego también al precio del transporte, a un montón de precios. Si el gobierno, el crudo Brent, el crudo de referencia Brent se mantiene en los actuales niveles de 105 a 110 dólares, creo que el gobierno, por lo menos en estos 2 meses, va a seguir reteniendo ese precio, va a seguir manteniendo ese precio, y lo que se perdió en los meses anteriores, bueno, va a quedar de alguna manera en las cuentas de ANCAP, de alguna manera luego se va a recuperar, pero podemos estimar que si el petróleo sigue esta tendencia descendente, por ahora no habría nuevas subas. Exactamente, además había temor, porque cuando sube mucho el petróleo, también la suba del petróleo es un riesgo para la recuperación económica, porque obviamente aumenta todos los costos en todos los países en lo que tiene que ver con los ciclos industriales. Ahora vamos a ver algunos sectores, vamos a enfocarnos en los alimentos, vamos a ver el tema de la carne. El precio de la carne está, Pepe, en los mayores niveles en lo que tiene que ver con la exportación. Mercados internacionales estamos hablando. Exactamente, esto es el precio de la publicación especializada Fazcarne, basada en el INAC, son los precios en el puerto, puesto en el puerto de Montevideo, de la carne vacuna. Son promedios de 4 semanas móviles y estamos viendo, esta es la línea negra, es lo que tiene que ver con el año 2011. Estamos en niveles superiores al año... Muy por arriba, ¿no? Sí, al año pasado, y niveles superiores al año 2008, donde se dieron los picos de precios. Acá estamos viendo, por ejemplo, el otro día me puse a ver qué fue lo que más subió en el año en cuanto a cortes de carne. Y lo que más subió, la carne subió casi 10% en el primer cuatrimestre, lo que más subió fue la falda, subió 13,81%, seguido por el osobuco, y lo que menos aumentó fue el vacío, un corte tradicionalmente más caro de los cortes traseros, que aumentó 4,35%. ¿Qué se puede esperar a nivel de la carne? Un país carnívoro como el Uruguay, donde le sacamos ventaja de 5 kilos a Argentina, 62 kilos per cápita en Uruguay contra 57 en Argentina. ¿Qué puede pasar con el precio de la carne? Hoy, estos precios de exportación, los analistas consideran que son pocos, no podrían seguir avanzando. Tener mucho tiempo. Exactamente. El precio del ganado en Uruguay ha subido, estamos en lo que se llama la zafra, tendría que haber oferta. Es probable que pueda haber algún ajuste adicional en el precio de la carne, pero también, si los precios de exportación bajan en el mundo, no creemos que la industria frigorífica vaya a compensar eso con una suba en los precios internos, porque la gente también tiene un límite, o sea, por más que hay mayores ingresos, y cuando hubo subas fuertes en el primer trimestre, hubo algunos meses, creo que en el mes de marzo, que hubo una caída en el consumo. O sea que tampoco el mercado interno pudo compensar una caída en la que se puede dar en el precio de la exportación. O sea que podemos ver que el ganado va a seguir siendo escaso, que los precios van a seguir siendo altos, no prevé una baja en los valores de la carne, pero tampoco una suba desmedida como fue en este primer cuatrimestre, donde, recordemos, subió 10%. Ahora vamos a ver otros precios. El precio del aceite de soja, que hasta el año 2010 no se medía en el IPC, y es el aceite más consumido en Uruguay, es el aceite de soja. Antes, muchos años atrás, era el aceite de girasol, el aceite de maíz o el aceite de arroz en algunos casos. El aceite de soja se incorporó a partir de la medición del año 2010 del IPC y aumentó el aceite de soja. A veces uno no se da cuenta porque no son precios tan elevados, pero subió casi 13% entre enero y abril, y aquí vemos el comportamiento del precio de la soja en Uruguay. Llegó a picos de más de casi 530 dólares, pero ahora ha bajado y es probable que el aceite de soja siempre hablamos de la tonelada en este caso. Exactamente, 530 dólares la tonelada, es probable que se mantenga en niveles estables. Además, hay que recordar que si uno ve una suba muy fuerte de la soja, no quiere decir que el aceite de soja va a subir instantáneamente, porque hay un tema de stocks. La gente no compra todos los días, produce y vende a esos precios. O sea que probablemente en el caso de los aceites veamos cierta estabilidad en los próximos meses.